Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 y les vamos a hablar sobre la enfermedad de Refsum. Bueno, la enfermedad de Refsum es una enfermedad metabólica de carácter autosómico recesivo. Esta enfermedad se da por una alteración en la alfa-oxidación, la cual depende del ácido fitánico. Este ácido fitánico se va a acumular en sangre y en tejidos periféricos. Esta enfermedad de Refsum también se caracteriza por la leucodistrofia, que es que en las células del sistema nervioso, o sea, en las neuronas, empieza a desaparecer la mielina, lo que puede derivar a un daño cerebral. Los síntomas de esta enfermedad son hemeralopatía, que es la falta de visión en lugares oscuros o con poca luz, episodios de polineuropatía crónica motora distal, como ya les mencionaba, a causa de la leucodistrofia, sordera perceptiva, anosmia, ataxia cerebral, y bueno, esta leucodistrofia, como ya mencionaba, va a derivar a un déficit intelectual severo. Las lesiones que provoca esta enfermedad las va a provocar a nivel de retina, de cerebro y sistema nervioso periférico. Ahora, yo les voy a hablar sobre la fisiopatología de la enfermedad. Para empezar, tenemos que definir de dónde proviene el ácido fitánico. El ácido fitánico es un subproducto de la degradación de ácidos grasos de cadena muy larga. Esta enfermedad va a tener dos formas de manifestarse. Una directamente en la enzima, que se encarga de la degradación del ácido fitánico al siguiente producto, que sería la 2-dihidroxifenatonoilcoenzima A, o en el receptor que permite que el ácido fitánico activado con su fitanoilcoenzima A para que pase al peroxisoma. La deficiencia que se va a encontrar en el 90% de las personas es por el gen PHYH. Este gen se va a encontrar en el cromosoma 10, en el brazo corto del cromosoma 10, en el alelo 11, mientras que el déficit por el receptor del fitanoilcoenzima A va a ser una déficit en el gen PEX7. Este gen se va a encontrar en el brazo largo del cromosoma 6, en el del alelo 22 al 24. El gen PXYH va a codificar a la enzima fitanoilcoenzima A hidroxilasa, que se encuentra aquí. Es esta de aquí, la de este paso. Como sabemos, el ácido fitánico no va a poder ingresar al peroxisoma de manera individual, necesita llevar una activación antes, con la unión de una coenzima A. Al estar activado, este ácido va a poder entrar al peroxisoma, y dentro del peroxisoma va a actuar esta enzima, fenoilcoenzima A hidroxilasa. Al haber un déficit de esta enzima, se va a acumular el producto de fitanoilcoenzima A, lo cual va a desencadenar la sintomatología que se había mencionado antes. Sí. Entonces vamos a empezar primero a definir por el déficit de la enzima. La enzima fitanoilcoenzima A hidroxilasa va a tener un déficit en su funcionamiento, lo que nos va a provocar una acumulación de ácido fitánico por su lenta degradación. El aumento de esta lenta degradación va a dar como consecuencia un aumento de su concentración en sangre y en los órganos. Este aumento de este ácido fitánico en sangre nos va a causar la inhibición de la vitamina A, lo que nos explica la ceguera y cambios en la piel, como lo habían mencionado antes. Ahora, hablaremos sobre la menos probable que se encuentre en un paciente, que es el déficit del receptor para el ácido fitánico activado. Como lo habíamos mencionado, el gen PEX7 es el encargado de codificar el receptor. Entonces, tenemos que el receptor se va a llamar PTS2. Al haber una alteración de la proteína PT2, va a haber un déficit de la cantidad de ácido fitánico que pasa al peroxisoma. Entonces, ese lento paso del ácido fitánico al peroxisoma va a causar un aumento en niveles en sangre de la concentración de ácido fitánico, lo cual se va a ir
a los órganos y va a formar, por ejemplo, como lo mencionó la compañera antes, los cerebrocitos que van a atacar también principalmente el sistema nervioso y van a causar lo que es ataxia, la desmielinización principalmente de los nervios. El funcionamiento del receptor PTS2 más o menos se resume en esta pequeña imagen de aquí, donde tenemos que es el gen PEC7, que es el encargado de la transducción de señales para que el PTS2 entre al perixosoma. Al entrar el PTS2 al perixosoma, va a hacer que la proteína PTS2 se expresa en la superficie del peroxisoma, en su membrana, y va a permitir el paso del ácido fitánico para continuar con su degradación. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la epidemiología de la enfermedad de Refsum. Tiene una prevalencia de 1 a 9 en cada 1 millón de personas y afecta de la misma manera a hombres que a mujeres. Los síntomas suelen aparecer en la adolescencia alrededor de los 15 años, pero también puede aparecer en la infancia y entre los 30 y 40 años. En esta enfermedad no hay un registro en sí, en ninguna parte. En México no lo hay, en Europa algunas asociaciones sin fines de lucro tienen un registro, pero no es exacto. Ahora vamos a hablar del diagnóstico y el tratamiento. Para el diagnóstico de esta enfermedad, la prueba de estándar de oro es la acumulación de ácido fitánico en el plasma y en la orina, por lo cual se va a hacer un análisis sanguíneo. Para los exámenes paraclínicos, se va a realizar un cultivo de fibroblastos para el diagnóstico de los portadores de la enfermedad. Se va a realizar una amniocentesis para el diagnóstico prenatal, la electroretinograma se va a encontrar en una estación anormal debido a la retinopatía, y el electroencefalograma se va a encontrar anormal, la audiometría va a presentar sordera y la cromatografía gaseosa va a presentar el ácido fitánico. El tratamiento para esta enfermedad es de tipo sintomático. ¿Qué es esto? ¿Qué es el tratamiento? Este tratamiento va a ser según las molestias que presenta el paciente. Se va a desarrollar una dieta estricta, sin embargo, la mayoría de los alimentos van a encontrarse el ácido fitánico, lo cual se le recomienda al paciente realizarse una plasmaféresis para reducir el 50 al 70% del ácido fitánico. En algunas personas se puede eliminar completamente este ácido fitánico. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video.